Una variación del 1,3% registró el índice de precios al consumidor del mes de octubre, el más alto en 13 años. En lo que va de este 2021 acumula 5,8%, 6% en los últimos 12 meses. Para hablar del tema nos acompaña Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Alejandro, te vemos en pantalla. ¿Cómo te va? Un abrazo. Un abrazo, Andrés. Andrés, muchas gracias por la invitación. Alejandro, comencemos al tiro, vamos en materia. Se esperaba un 0,8, fue un 1,3, o sea, un 50% por sobre las expectativas. ¿Cómo analizas el IPC de octubre cuando ya veníamos de un IPC de septiembre muy alto? Sí, yo en realidad tenía uno y un poquito más, ¿Ya? estuve más cerca. Pero es una dinámica que tomó la inflación, ¿no es cierto? Que es peligrosa porque nos empieza a acercar a los 2 dígitos de inflación. Y también es sorprendente porque esto por lo menos yo me hago responsable de mis palabras, lo venía advirtiendo hace 4 o 5 meses, incluso en los mismos estudios del canal, en Televisión Nacional de Chile, di varias veces este pronóstico, que nos podíamos ir fuera del rango meta de una manera muy fuerte, como estamos ahora. El rango meta, recordémosle a la gente, que es entre 2 y 4%. Ya estamos, yo creo que en términos, mi predicción para el año es cerca del 6,5, porque tenemos acumulado 5,8 y la inflación probablemente de los meses de noviembre y diciembre va a ser sumado, siendo muy optimista, 1 punto. Entonces tenemos una situación que el Banco Central va a corregir, sin duda que va a corregir, y ya ha empezado a corregir, y en la próxima reunión probablemente va a subir la tasa de interés de política monetaria más de un punto. Por lo tanto, estamos con un problema en el país que se llama inflación. Alejandro, tomando en consideración justamente los números que hemos visto, aquí hay una discusión hace rato bien instalada. Esto viene de afuera, este escenario es interno. Yo recuerdo también cuando fue los primeros años del segundo, de Bachelet 2 también. A ver, los números bajos vienen de afuera, de adentro, una discusión que no es nueva. Respecto a esto puntualmente a la inflación, ¿cuánto tiene que ver el escenario externo, otros países que también están asomando periodos de inflación alta como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, y el escenario interno? Bueno, Andrés, yo creo que hay un componente internacional también en la inflación, por lo que tú estás relatando. Incluso sabemos que eso tiene que ver con la cadena logística y otros temas que vienen de la oferta, pero yo creo que por lo menos 2/3 viene de acá, doméstico. Por lo tanto, es fácil advertir que en esa trayectoria, si no hubiéramos tenido los retiros, para ser muy, muy directo, estaríamos todavía dentro del rango meta y la inflación no sería un problema. El problema de la inflación se exacerbó con los retiros, porque eso provocó una cantidad de liquidez en la economía que fue más allá de lo que la economía podía resistir. Y además, porque teníamos con toda razón un apoyo fiscal hacia la gente que había perdido su pega. No es razonable que el Estado te quite la pega y que después no te dé nada, porque no te dejaron ir a trabajar. Por eso que los subsidios y las ayudas fiscales yo creo que son razonables, y una vez que ya pasa y que la economía puede volver, hay que ir viendo cómo se devuelve el interés por la gente, para que la gente vuelva a la fuerza de trabajo. Pero los retiros creo que ha sido un error tremendo realizarlo, y ahora estamos discutiendo un 4.º retiro. Yo creo que con el 4.º retiro nos vamos por arriba del 7%. Y como que se nos anda, en el campo dicen, se nos arrancó la yegua ensillada. Tenemos Como una dicen yegua los argentinos, ensillada. los argentinos dicen se nos arrancó la tortuga, que eso ya es peor. Claro, pero te digo, este es un problema que hay que acometer luego, y porque esto está también adornado por expectativas de inflación para el próximo año por la expansión del gasto. Vamos a vivir una situación económica totalmente distinta a la que vivimos este año. La mayor parte de los pronósticos, incluyo los míos, es que la economía podría crecer entre 1 y 2% el próximo año. Justo en ese punto, que quiero ir a ese punto, porque el otro día escuchando a Nicolás Eizaguirre, él decía, uno de los grandes desafíos para el próximo gobierno, del color que sea, es que ese aterrizaje forzoso sea una suerte como de soft landing, que es un aterrizaje más suave. De acuerdo a lo que estamos viendo de los proyectos presidenciales, quizás hoy día de los 2 candidatos que suenan con mayor favoritismo, ¿se da un escenario de aterrizaje más suave o derechamente no está presente? Mira,
Mira, Andrés, para que haya un aterrizaje suave tiene que haber una trayectoria de inversión más alta de la que tenemos ahora. Ahora estamos, de ¿Mm? acuerdo a mis cálculos, con una trayectoria de inversión con suerte cercana al 7%. Yo creo que necesitamos para un aterrizaje suave una trayectoria de inversión más cerca del 20%, y para eso se necesita confianza y fin de la inestabilidad política. Vamos a enfrentar un proceso electoral que en democracia debería conducir a estabilizar el país, ¿no es cierto? Así funciona la democracia, la gente va a votar y eligen quién creen que va a ser el líder. Pero tengo que decir que hay mucha desconfianza, entonces eh, creo que un aterrizaje suave todavía está lejos, no quiero ser pesimista, pero pienso que el próximo año va a ser muy difícil, incluso por eso mismo, y yo me dedico a las trayectorias para Mm. ver las curvas, cómo se ajustan, y lo he hecho por muchos años, y por lo tanto no descarto que haya una recesión el próximo año en alguna parte del segundo Lo semestre. decía el BCI, lo decía que a final de año, más o menos último trimestre, primer trimestre del 2023, la semana pasada conversaba con Sergio Lehmann y decía ahí claramente el escenario está súper dado en ese semestre ubicándolo. Sí, yo coincido con Sergio. He visto las trayectorias, todos calculamos, todos nos dedicamos, somos como estos, los duendecillos del viejo Pascuero, Santa Claus, A esta altura son trabajando como el a cuco, hacer, oiga. claro, hacer ¿Ah? el deliver o el reparto en diciembre. Entonces, en los talleres de los economistas, las trayectorias están bien claras. Y yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, ¿ah? Y el BCI. A ver, Alejandro, otra, yo te preguntaba al comienzo sobre el escenario, o sea, cuánto de la inflación es importada, cuánto es local. Mm, mm. Este escenario inflacionario, ¿es transitorio o es más bien, o tú lo ves más permanente de lo que se esperaba hace algunos meses? Bueno, el problema que tiene la inflación, que tiene una dinámica incentivada por múltiples factores. Uno de ellos en Chile es la UEF. Y ¿Mm? por favor, no quiero decir que hay que eliminar la UEF, porque esto sería como Como el eliminar el Frafra, ¿ah? termómetro cuando alguien Volver tiene... 30 años atrás. Claro, entonces no, aquí hay una dinámica de la inflación y cuando la agarra es difícil bajarla porque están las expectativas de la gente. Los mismos trabajadores se empiezan a dar cuenta que su salario vale menos. Salió una estadística el fin de semana donde claramente se ve que la inflación está subiendo más que los índices de salario. Entonces hay una dinámica que presiona porque los precios sean más altos. Entonces yo preferiría, y para eso mismo son los rangos, para eso existen los rangos meta que persigue el Banco Central, que es un gran avance de la economía chilena, de manera que la trayectoria de la inflación se dirija al rango meta a través del uso de la política monetaria, lo que es el uso de la tasa de política monetaria. Entonces, yo creo que acá va a tener que salir el Banco Central y ya ha dado señales a corregir esa distorsión, porque una vez que se instala el proceso, esto es como, he dicho otras veces, es como cuando te metes en una carretera ¿Mm? grande, no te puedes salir hasta que venga el lechero salida. Ya te metiste en la carretera y cuesta mucho salir de la trayectoria de la inflación cuando esta empieza a tener un brío muy importante como el que está teniendo en Chile. Alejandro, en este escenario, tú mencionabas el tema de la UEF, la discusión sobre la UEF. A ver, si jugara un escenario hipotético, ¿qué significa en la práctica sacar la UEF? ¿Es algo que va a ayudar? Porque muchos dicen, claro, los bancos al final te van a traspasar ese riesgo de otra forma. La UEF es un No, instrumento. no, Y hoy no día, y solo. solamente te dejo un punto, hoy día conversando en la mañana con Tomás Floria y él me decía, claro, la UEF tú la podrías, ciertos créditos, cierto tipo de servicios los podrías desindexar de la UEF. Por ejemplo, los créditos más cortos. Por ejemplo, la matrícula de los colegios. Las cosas más a corto plazo, quizás la UEF ahí no tiene mucho sentido. Claro, yo creo que sacar la UEF es mala política, porque los contratos se van a hacer igual en la economía y la gente va a incorporar las cláusulas de reajustabilidad de alguna manera. Nadie quiere perder plata, nadie le falta la información, ¿no es Mm. cierto? Por lo tanto, yo creo que es muy mala idea sacar la UEF. Lo que hay que hacer es controlar a través de un Banco Central autónomo la política monetaria, evitar la expansión excesiva de la liquidez, y ese es el problema de fondo. Lo mismo reza para las fijaciones de precios. Hemos visto como en otros países, en Argentina, están utilizando fijaciones de precios. Un candidato acá ha propuesto la fijación de precios para los medicamentos y suma y sigue. Entonces yo creo que fijar precios no es la solución. La solución es cuidar que la expansión de liquidez en la economía
sea adecuada y no provoque una presión excesiva sobre los precios, porque eso termina con el impuesto de inflación. Sí. Sí, el exceso de gasto también se financia, cuando el exceso de gasto público se financia con impuesto de inflación, y eso afecta, es regresivo, afecta mucho más a la gente pobre y a los que tienen más recursos. Alejandro Alarcón, te agradecemos este espacio para conversar de economía y de algo tan sensible como el costo de la vida con Canal 24 Horas, y como siempre, muchas gracias por tu buena disposición. Gracias, Andrés. Muchas Un abrazo. gracias. Chao, chao.